Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Megatsunamis. Hablamos con Mercedes Ferrer Gijón. Las Islas Aleutianas son un archipiélago formado por más de 350 islas que se extienden creando un arco en el norte del Océano Pacífico, entre Alaska, en Estados Unidos, y la península de Kamchatka, en Rusia. En el sur de la isla Unimak, la mayor del archipiélago, en una plataforma rocosa situada a 37 metros sobre el nivel del mar, existía desde 1903 un faro para guía de los navegantes que cruzaban el estrecho que separaba la isla de los islotes vecinos. En 1940 el faro fue remodelado. Construyeron una edificación más grande y sólida diseñada para resistir las condiciones climáticas de la región. Pero en la madrugada del 1 de abril de 1946, un fuerte terremoto sacudió la zona y una enorme ola de más de 40 metros de altura destruyó completamente el faro de Scotch Cap y cegó la vida de sus 5 guardianes. Este es uno de los ejemplos, incluidas fotografías de la época, con los que Mercedes Ferrer Gijón ilustra su libro Megatsunamis. Hoy conversamos con ella aquí, en Hablando con Científicos. Hoy hablamos con Mercedes Ferrer Gijón. Es investigadora en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha dedicado su vida investigadora a estudiar los grandes deslizamientos prehistóricos en islas volcánicas, como por ejemplo en Canarias. Pero la hemos llamado a raíz de la publicación de un libro que lleva por título Megatsunamis. Bueno, ante todo, un saludo. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos, Mercedes. Muchas gracias a vosotros por el interés y por haber solicitado la entrevista. Hablamos de deslizamientos prehistóricos, esa es tu investigación, pero nuestro tema de partida, digamos, es un nombre, que es Megatsunami. Yo creo que debemos empezar por ahí, por lo más elemental, ¿no? ¿Qué es un megatsunami? Un megatsunami es un tsunami, es decir, unas olas que llegan a costa con unas dimensiones excepcionales, con una altura excepcional, muy por encima de lo que podríamos considerar un tsunami más o menos normal, que ocurren casi continuamente en las diferentes costas del planeta, provocados la inmensa mayoría, por terremotos submarinos. Una ola por encima de lo normal. Recientemente, en los últimos años, pues hemos tenido constancia de tsunamis que han causado grandes desgracias en islas de Indonesia. Hay tsunamis históricos como aquí cercanos, como uno que ocurrió en Lisboa en el siglo XIX, tengo entendido. Pero dices que esos tsunamis no son megatsunamis. ¿Cómo diferenciamos una cosa de otra? Sí, bueno, bien es verdad que el término megatsunami no tiene una definición formal, empezando por ahí. A veces estos grandes tsunamis que han ocurrido más recientemente, el de Indonesia y el del Japón, se han calificado efectivamente como megatsunamis, pero más haciendo referencia a su gran extensión. Ambos se extendieron prácticamente por todo el océano, el Índico y el Pacífico. Entonces, en ocasiones se aplica el término megatsunami, pero un poco más científicamente, a pesar, como he dicho antes, que no hay una definición formal, se aplica este término a la altura de las olas que llegan a la costa. Eso es un poco lo que en los distintos trabajos o catálogos o
o investigaciones científicas se suele aplicar. No hay una altura determinada. De hecho, algunos autores han definido a partir de 100 metros, otros a partir de 20 metros, etc. Yo he asumido, en función de la revisión de la información disponible mundial sobre este tema, he asumido poner el límite en 40 metros. Por tanto, yo asumo en mis trabajos, en mis publicaciones, que un megatsunami estaríamos hablando a partir de una ola de 40 metros de altura en la costa. Una ola de 40 metros de altura. Bueno, eso es un edificio de 13 o 15 plantas. Es tremendo, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, imagino, para tranquilidad de todos, que este tipo de olas no son nada frecuentes, ¿no? Claro, son muy infrecuentes, por decirlo de alguna forma. De hecho, por eso un poco se estableció el límite en los 40 metros, porque entre 30 y 40 metros sí que hay un número muy, muy, muy elevado de registros históricos, de olas que han superado los 30 metros. Bueno, muy, muy, muy elevado en comparación con los megatsunamis. Pero ese fue un poco el criterio para discriminar, porque si no la lista sería demasiado larga, ¿no? Y ya no sería quizás tan significativo reflejar estas grandes alturas. Hay pocos, efectivamente, al menos hay pocos registros históricos o geológicos, que son los dos tipos de evidencias en las que nos basamos para determinar que realmente ha ocurrido un megatsunami. Hay pocos registros y salen un número alrededor de la treintena de registros históricos. Bien, de todas formas, el 40 metros es un límite inferior. Has hablado también de 100 metros y en el libro que he leído hablas de mucha más altura de las olas. Eso, yo francamente se me han puesto los pelos de punta nada más de pensarlo. Sí, 40 metros es el límite inferior. Olas a partir de 40 metros de altura. Son olas extremadamente altas, indudablemente, excepcionales. Son procesos extremos que ocurren en la naturaleza y por tanto, no hay muchos, efectivamente. No son un tipo de procesos frecuente en las costas de la Tierra. Pero sí se han dado, claro que se han dado a lo largo de la historia, que son los que yo he recopilado, y a lo largo de la historia de la Tierra, que ha debido haber pues infinitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los que no han quedado registros históricos, evidentemente, pero tampoco geológicos. Por eso quizás haya, pero hasta ahora no se han descubierto, no se han investigado demasiados restos, demasiadas evidencias geológicas, depósitos correspondientes a megatsunamis. Hay que tener en cuenta también que es un tema relativamente nuevo, el interés por el estudio de estos procesos, ¿no? Prácticamente la bibliografía científica referente a estos procesos ha aumentado de forma considerable, muy considerable, a raíz del gran tsunami del 2004 en Indonesia, ¿no? Que fue el que disparó quizás a nivel internacional el estudio por este tipo de procesos, las investigaciones y desear o querer saber más de este tipo de procesos. Bueno, muy bien, pues antes de meternos, digamos, en algunos ejemplos, ya sea históricos o prehistóricos, que sé que tú has estudiado y que reflejas ahí en ese libro, hablemos de las causas. ¿Por qué se forma un megatsunami? ¿Qué lo puede provocar? ¿Un terremoto o un deslizamiento de esas cosas que tú estudias? Cuéntanos. Precisamente mi interés por este tema surgió a raíz del estudio de los megadeslizamientos de las Islas Canarias prehistóricos, que son uno de los procesos que pueden provocar este tipo de fenómenos, este tipo de tsunamis de alturas extremas. Los grandes deslizamientos de masas rocosas inmensas de millones de metros cúbicos cayendo en el mar o en un lago o en un embalse, etcétera, en una masa de agua, pueden provocar este tipo de olas repentinas y muy locales. Otros procesos que pueden causar megatsunamis son los impactos de grandes asteroides en el océano junto a una costa, evidentemente, si no, no habría lugar a hablar de tsunamis, aunque de forma esto es todavía más excepcional, y las grandes erupciones explosivas volcánicas. Son los tres fenómenos principales, procesos geológicos que causarían o que causan o que pueden causar megatsunamis.
Los terremotos no causan megatsunamis. Pueden provocar tsunamis de muchísima extensión, muy dañinos, mortíferos, como hemos desgraciadamente tenido algunos ejemplos recientes, pero no causan megatsunamis. Cuando un megatsunami se asocia o está unido a un terremoto, probablemente, aunque muchas veces no se puede demostrar, sea porque el terremoto ha provocado grandes deslizamientos submarinos que a su vez causan los megatsunamis. Bien, pues concretemos qué es un deslizamiento para que nos hagamos una idea de las grandes diferencias entre una cosa y otra. Un deslizamiento es una masa rocosa o de suelo que se desprende de una ladera de una montaña y cae por gravedad, por el propio peso de todos los materiales. Si cae en el mar o en una masa de agua a gran velocidad y de forma repentina y con un volumen importante, puede provocar un megatsunami. Si un deslizamiento no cae en una masa de agua, lógicamente no provoca nada. Los deslizamientos son movimientos del terreno, movimientos en masa en las laderas, que es un proceso muy general y muy extendido en todos los ámbitos geológicos, geográficos, climáticos, etc. Son uno de los procesos geológicos más extendidos en la superficie de la Tierra. Los deslizamientos de distinto volumen, distinta tipología, etc. Ajá. O sea que entonces es una gran masa de tierra. Por ejemplo, pongamos una montaña que de buenas a primeras se derrumba una parte importante de esa montaña y mueve una cantidad enorme de rocas, ¿no? Porque no estamos hablando de unas toneladas, estamos hablando de mucho más. No, estamos hablando de millones de metros cúbicos, incluso de algún kilómetro cúbico. Sí, de algún kilómetro cúbico. Sí, unas masas inmensas. De hecho, históricamente, los mayores deslizamientos que se han registrado y documentado en la Tierra han llegado a los 3 kilómetros cúbicos, más o menos. Esos son los... 3 kilómetros cúbicos. Sí, 3 kilómetros cúbicos. Hay algunos ejemplos, ya digo, registrados y conocidos por todo el mundo. No sé si recuerdas el gran, quizás no, porque hace ya tiempo y fuera de los ámbitos un poco más específicos, no se conoce mucho, pero hubo una gran erupción en los años 80 en Estados Unidos, en el estado de Washington, el volcán Santa Elena. Santa Elena, sí. Se recuerda por el nombre, ¿verdad? Bueno, pues ese fue uno, si no el mayor, uno de los mayores deslizamientos registrados en la historia, que llegó prácticamente a los 3 kilómetros cúbicos. Ajá. Eso es una montaña. Prácticamente, se vino abajo. Bueno, creo que el volcán redujo en su altura más de 400 metros. O sea, eso se vino abajo de forma repentina, asociado a una serie de procesos volcánicos, y de hecho generó uno de los megatsunamis, de los más altos, de los 5 más altos por encima de 100 metros que hay registrados históricamente, bien reciente, en 1980. Pero claro, una ola de 100 metros de altura puede penetrar ahí, si uno se encuentra en una playa, puede entrar kilómetros, ¿no?, dentro de esa playa. El problema es que en una playa seguramente nunca va a haber una ola de 100 metros de altura, porque la mayoría de estas grandes olas dependen de una serie de condicionantes geológicos y orográficos, como por ejemplo que haya una costa bastante escarpada, bastante alta, contra la que pueda chocar la ola. O, por otro lado, en el caso de que las costas sean más bajas, el proceso, el fenómeno tiene que ser costero, un gran deslizamiento costero, que el hecho de penetrar esa gran masa rocosa en el mar, la salpicadura, por llamarlo de alguna forma, afectara, en este caso sí, a una playa posiblemente, pero claro, si estamos en una playa es porque no estamos en una zona rocosa ni acantilada y no puede haber este tipo de procesos de deslizamientos. Entonces, olvidémonos en este caso de que los megatsunamis pueden darse en playas.
Claro. Hay una duda que me surge, ¿no? Hablamos de megatsunamis, olas bueno, por esa definición, digamos, que hemos dado, o esa aclaración de olas mayores de 40 metros. Sí, más o menos arbitraria, sí. Y luego hay tsunamis generados por terremotos que la altura de la ola a lo mejor son 10 metros o 15 metros, pero que sin embargo son muy destructivos, porque decías que esa ola, digamos, es muy ancha y aporta, digamos, una gran cantidad de energía porque acumula mucha agua llegando a la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que un mega tsunami sí es una ola, pero que no es tan ancha y por lo tanto afecta a menos... Perdona, Ángel, lo sí. de ancho no entiendo qué quieres decir. O sea, quiero decir, yo, como llevo ya algunos programas sobre el tema de terremotos y maremotos y demás, pues hemos hablado de tsunamis provocados por terremotos, y hablan siempre de que se trata de una ola que en el océano tiene muy poca altura y es muy ancha, ¿no? Una base muy ancha, que puede tener kilómetros. Ah, que tiene, sí. ¿Te refieres a que hay mucha distancia entre una ola y otra? Exacto, o sea, esa es la longitud de onda. Longitud de onda, ¿no? Eso es, sí, es que no te entendía, o sea, sí. Vale, pues entonces esos son, digamos, los... Muy amplia, quizás puedas reemplazar ancha por amplia, ¿no? Amplia, de acuerdo, me vale. Entonces, en ese caso, ese sería un tsunami, pues como los que hemos sido, desgraciadamente, testigos en los últimos años, ¿no? Hablo de 20, 30 años. Pero, sin embargo, un mega tsunami puede estar formado por una ola que se eleva mucho más en altura, pero que no es tan amplia, ¿no? Sí, efectivamente, es una de las principales diferencias entre los tsunamis provocados por terremotos o tsunamis sísmicos y los tsunamis provocados por otro tipo de procesos geológicos de los que hemos hablado. Hay varias diferencias. Un tsunami sísmico es un tsunami con muy gran longitud de onda, olas de pequeña altura, sobre todo en alta mar, que al llegar a la costa, dependiendo de los condicionantes orográficos, fundamentalmente de la velocidad, de la altura de la ola, etcétera, pues bueno, genera una serie de tsunamis con unas alturas máximas registradas para los mayores terremotos que han ocurrido en la historia. Pues podríamos estar hablando en torno de los 10 o 12 metros, como mucho, para terremotos de grandísima magnitud. Un megatsunami se diferencia principalmente, es un fenómeno local. Los megatsunamis se producen en zonas muy localizadas, afectan a entornos muy locales y por tanto las olas no se extienden a grandes distancias, se disipa rápidamente la energía de un megatsunami y afecta fundamentalmente por eso a entornos muy concretos, a zonas muy locales. Claro, o sea que un megatsunami al final es una gran ola, pero que afecta a lo mejor si se produce en una isla o por uno de esos derrumbes que hablabas, pues, o unos deslizamientos de esos, afecta a lo mejor a las islas cercanas, pero no llega a todas las costas del océano como puede ocurrir con esos otros tsunamis. Eso es, ¿no? Efectivamente, son fenómenos locales de muy alta energía en el momento del impacto, en el momento de generarse el impacto de la masa contra el mar, pero después esa energía con la distancia se disipa muy rápidamente. Has comentado que estos megatsunamis no son frecuentes, ocurren muy de tarde en tarde. A pesar de todo, hay ejemplos recientes de tsunamis, de megatsunamis, que han sucedido con alturas de olas superiores a los 100 metros, ¿no? Ha habido, sí, recientemente, desde los años 2000, ha habido 2 que han superado los 100 metros y 3 que casi los han alcanzado. Quizás es porque se tienen más registros, se investigan más, se detecta más, pero sí, nada más que decirte eso, que sí que ha habido bastante reciente. Sí, de hecho, en el libro comentas el caso de la bahía de Lituya en 1958 con una ola que superó los 525 metros de altura, y el lago Spirit en 1980 que superó los 250 metros. La verdad es que es una barbaridad pensar en olas de esa altura. Sí. Pero
la mayoría de los megatsunamis, por supuesto, han sucedido en tiempos históricos, pero no recientes y por lo tanto no somos testigos, y muchos en tiempos prehistóricos. ¿Cómo se detecta un tsunami que ha ocurrido hace muchísimo tiempo? ¿En qué os fijáis? ¿En las huellas que deja sobre tierra? ¿Cómo lo hacéis? Sí, las evidencias para demostrar o para asegurar que ha ocurrido un megatsunami pueden ser de dos tipos, históricas o geológicas. Las históricas, lógicamente, corresponden a la época histórica, a la historia, y habitualmente suelen ser documentos escritos. Pero de los que no hay constancia por escrito o de los que ocurrieron anteriormente a la época histórica, la única evidencia que nosotros podemos tener es encontrando los depósitos que dejaron esos grandes procesos, porque no queda ninguna otra señal de que hayan ocurrido. Solamente que por las circunstancias de un determinado megatsunami hubiera dejado depósitos que se han preservado durante decenas o cientos de miles de años en las costas y que pues poco a poco, con el aumento y el avance de las investigaciones, de los métodos de detección, etcétera, pues se pueden encontrar esos depósitos, o bien se encuentran casualmente o bien se buscan, porque en ocasiones, si hay indicios de que se ha podido provocar algún megatsunami prehistórico, pues se pueden buscar esos depósitos. Por tanto, solo pueden ser evidencias geológicas que hayan quedado depositadas, depósitos de megatsunami que hayan quedado y se hayan preservado en las costas. ¿Y qué características tienen esos depósitos que nos digan que pertenecen a un megatsunami o que no han sido producidos por otro fenómeno, digamos? Pues hay una lista, unos puntos bastantes. Nosotros realizamos una publicación hace un par de años donde recogíamos precisamente estos puntos de qué características deben presentar o presentan esos depósitos de grandes megatsunamis, y te voy a comentar solo algunos, quizás los más llamativos. Por ejemplo, son depósitos que a priori están fuera de lugar, es decir, depósitos con restos marinos de corales, de conchas, de bivalvos, etcétera, caóticos completamente, bloques de todo tipo, con litologías distintas, que aparecen entre dos depósitos terrestres. Esa es una de las características. Tenemos un depósito continental terrestre, encima un depósito con estas características, sobre todo mezcla de restos de animales terrestres, marinos, fósiles me refiero, claro, corales, bloques, etc. Y por encima, de nuevo, un depósito terrestre. Eso es una indicación de que eso llegó de golpe e instantáneamente, que se depositó sobre tierra, etc. Después hay otras muchas características internas relacionadas con la estructura, la textura de los bloques, etc., del depósito que nos indican esto. Y también las altitudes a las que se depositan, claro, que siempre están por encima de la línea del nivel del mar. Ajá. O sea que si se encuentra uno esos depósitos a 100 metros de altura sobre la costa, se puede intuir que ha habido una gran ola que lo ha llevado hasta allí. Claro, antes no se conocía bien el origen de esos depósitos, se describían como depósitos extraños, depósitos se achacaban a que el nivel del mar había estado más elevado, a que una tormenta gigantesca, pero conforme se va conociendo lógicamente, científicamente, estos procesos y se han descubierto más depósitos, pues se va dando una interpretación más acorde, ¿no?, con estos procesos. Ajá, de acuerdo. De todas formas, perdona, sí, tampoco hace falta que estén a 100 metros de altura, porque algunos de los depósitos que estuvimos investigando en las Islas Canarias aparecen a pocos metros con respecto al nivel del mar, pero cuando se produjeron hace X cientos de miles de años, el nivel del mar estaba muy por debajo. Por tanto, en su día se depositaron a 100 o 200 metros de altura, a pesar de que ahora los encontremos más cercanos al nivel del mar, por fundamentalmente los movimientos del nivel del mar. Claro, en los casos de islas volcánicas y demás, además esas islas suelen tender a hundirse, ¿no?, o a disminuir su altura.
sí, depende de la evolución, del estado de evolución de las islas. Las Canarias no es tan... Hablo de las Canarias un poco porque es el caso que mejor conozco, ¿no? Que mejor conocemos. No es tan importante el hundimiento de las islas. En otras islas oceánicas parecidas o con el mismo contexto o parecido geológico que las Canarias, como son las islas Hawái, sí son muy importantes los procesos de hundimiento o subsidencia. Sí, también influye eso, efectivamente. De hecho, unos depósitos de megatsunamis donde inicialmente se describieron, mejor dicho, hasta que se les asignó el origen pasó más tiempo, pero donde inicialmente se describieron fue en las islas Hawái. Y son depósitos que aparecen a cotas menos elevadas ahora con respecto al nivel del mar, porque las islas sí que han sufrido procesos importantes de hundimiento. Claro, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que investigáis un posible megatsunami histórico o prehistórico, ¿no? Claro, hay que investigar primero relacionarlo con el proceso que lo produjo, que lo generó. O al revés, primero uno encuentra o estudia, como fue nuestro caso, los grandes deslizamientos y entonces inmediatamente piensas, pues esto tuvo que producir megatsunamis. Ahí ya se hila, se enlaza con depósitos que se han descrito o depósitos que se descubren más recientemente que pueden relacionarse, y ahí se empieza un poco la investigación. Primero, establecer relación entre causa y efecto, la causa del megatsunami, las edades, intentar datar, conocer las edades de ambos para ver si se relacionan. Y tercero, investigar un poco los niveles a los que podría estar situado el mar en base a registros, fundamentalmente los que se emplean para estudiar las modificaciones, las variaciones del nivel del mar, intentar deducir a qué altura estaba situado el nivel del mar cuando se produjo tanto el proceso como el megatsunami, para conocer las dimensiones de ese megatsunami. La verdad es que son procesos complejos porque pasaron hace mucho tiempo y reconstruir la historia geológica de lo que ocurrió hace, no sé, 200.000 años o 400.000 años resulta complejo, pero también apasionante. Que resultaban apasionantes, eso ya lo comprobamos, a juzgar por la energía que le pones explicándolo. Mercedes, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Mercedes Ferrer Gijón. Es investigadora en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como hemos dicho, es autora de un libro de la colección ¿Qué sabemos del CSIC?, que se titula Megatsunamis. Mercedes, estabas hablando del estudio de los megatsunamis prehistóricos, de los que, como decías, pues claro, no se tiene constancia, salvo por medidas indirectas, y realmente estudiar cada uno de ellos, los restos que han quedado, las muestras, las evidencias de que han existido, la altura
que tenía el nivel del mar entonces, la altura de las olas. Es un trabajo tremendo que puede cada uno de ellos llevar toda una vida, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo en Canarias, donde hay unos ejemplos excepcionales a nivel mundial de los megadeslizamientos ocurridos prehistóricos, ¿no? Fundamentalmente en las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro. Hay unos ejemplos, ya digo, a nivel mundial completamente excepcionales para estudiar este tipo de procesos. En el libro, lógicamente, hablas de megatsunamis históricos y prehistóricos, que ya has mencionado en algunos sitios donde tuvieron su origen, ¿no? Hay las Islas Canarias, Hawái, pero también mencionas otros casos, ¿no? de lugares, digamos, ya sobre tierra firme que se deslizan y van a dar al mar y producen el megatsunami, por ejemplo, en una bahía, en cosas así. Cuéntanos esas otras opciones que no sean ya en mar abierto, podemos decir, o en océano abierto. Sí. Hay algunos casos, porque efectivamente antes hablábamos que un megatsunami se puede originar en una masa de agua. Una masa de agua puede ser un lago, puede ser una bahía cerrada, puede ser incluso un embalse o un río. En todos estos ámbitos se han registrado megatsunamis, ha habido megatsunamis. Quizás el ámbito más frecuente sí que es el mar, porque las bahías de los fiordos siguen siendo el mar, pero sí que es verdad que son ámbitos geográficos muy, muy concretos, muy específicos, donde existen masas de agua muy confinadas, muy estrechas y alargadas, y es un ámbito donde se producen megatsunamis de forma frecuente, tanto porque aparecen siempre entre paredes muy escarpadas, rocosas, que son proclives a los grandes deslizamientos, como ha ocurrido históricamente en los fiordos noruegos o en los fiordos de Alaska, como por las características de la masa de agua, que suelen ser profundas, con lo cual se pueden generar olas de gran altura, y al chocar las grandes olas con las paredes rocosas aumentan un poco, se multiplica su altura, se multiplica su amplitud. Esos son uno de los ámbitos. Otros, en otros ámbitos ya no relacionados directamente con el mar, sería en lagos. En lagos se ha dado el caso que comentábamos antes del volcán Santa Elena en 1980, que produjo un megatsunami, el deslizamiento de una parte grandísima, una parte importantísima de este volcán, produjo, al caer solo parte de esa masa, hablábamos antes de unos 3 kilómetros cúbicos, al caer parte de esa masa en un lago, en el lago Spirit, que estaba junto al volcán, bueno, pues provocó una ola de 250 metros de altura, en este caso. Sí, la ola además observada, medida, porque había en el lugar geólogos, diversos equipos de geólogos investigando el proceso eruptivo que había comenzado, el comportamiento del Santa Elena. De hecho, murieron algunos de ellos por la explosión y el enorme deslizamiento, y este sería el caso de un megatsunami en un lago. Ha habido otro, creo recordar, en Islandia también, en un lago volcánico. Este fue por un gran desprendimiento en el interior del cráter de un volcán. Y en Chile creo recordar que también hubo un caso en un lago, de un megatsunami en un lago que alcanzó una altura de unos 65 metros. Bueno, y no todos los megatsunamis, según comentas en el libro, se producen en el océano o en un lago. También hay otros casos, como el megatsunami de Vajont, en Italia. Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, Vajont. Es otro ejemplo de un megatsunami que no se ha dado en el mar o ni en el océano, es decir, en un embalse. En el año 63 se finalizó la construcción de un gran embalse, el más alto en su época. No recuerdo si era el más alto o el segundo más alto del mundo en su época. Un embalse en el norte de Italia, en los Alpes italianos,
Y bueno, pues cuando se terminó la construcción del embalse, comenzó el llenado del embalse para ponerlo en explotación, para ponerlo operativo, y comenzaron a aumentar unos problemas de inestabilidad que ya se habían dado previamente, se habían manifestado previamente en una de las enormes laderas del embalse, la del Monte Toc. Creo recordar que era la ladera sur del embalse, un embalse en una zona muy montañosa, estamos hablando de los Alpes, claro, con zonas escarpadas, alturas muy importantes. Y cuando comenzó el llenado del embalse, comenzaron a aumentar estos signos de inestabilidad de la ladera que, como he dicho antes, ya se conocían, pero no se les había dado suficiente importancia. Bueno, se mueve la ladera, a nadie se le ocurrió que aquello se podía venir abajo, como ocurrió. Se vino repentinamente un volumen impresionante de material que cayó dentro del embalse, desplazó todo el agua que había, provocando una ola que arrasó un par de pueblos en las laderas de enfrente y llegó a los 235 metros de altura, también medido porque fue en el año 63, o sea que hay algunos casos que más o menos podemos deducir por una serie de evidencias o de pruebas, pero estos casos históricos más recientes se midieron, lógicamente. Y además, en ese caso, la ola saltó por encima de la presa. Efectivamente, esta ola que te digo se midió dentro del embalse, en la ladera enfrentada al deslizamiento, que había dos pueblos que se los llevó por delante. Pero la ola también, efectivamente, saltó por encima de la presa. Saltó por encima de la presa, fue valle abajo y ahí sí que arrasó a algunos pueblos y mató a más de 2.000 personas. Pero el megatsunami se considera la ola que tuvo lugar dentro del propio embalse. La presa, por cierto, quedó intacta. O sea, es algo impresionante. Ajá. Aguantó perfectamente, está ahí, la presa se puede visitar actualmente. Jamás, por supuesto, se puso en explotación y se puede visitar la presa y se puede observar cómo el antiguo vaso, que estaba con agua, actualmente está todo lleno por el deslizamiento, por toda la masa rocosa gigantesca que deslizó por la ladera. Claro, eso ahí nos muestra que hay que estudiar muy bien esos embalses, ¿no? Antes de dar la orden, ¿no? Sin duda, claro, porque antes quizás no se conocía la influencia de un embalse en el comportamiento de las laderas. Un embalse normalmente se suele construir en una zona confinada, con laderas que van a contener el agua, pero el agua tiene una influencia enorme en las propiedades y en el comportamiento de los materiales que forman las laderas. Hoy en día se hacen todo tipo de estudios sobre la estabilidad de las laderas cada vez que se va a construir una presa. Pero entiendo que por aquel entonces no se le daba tanta importancia al efecto del agua sobre la ladera. En este caso, pues fue absolutamente terrible, ¿no? Las consecuencias. Bueno, eso da una idea de lo que significan estos megatsunamis. Pero tú has estudiado mucho, lo has dicho, las Islas Canarias, ¿no? Ahí ya hablamos de otro ambiente totalmente distinto. Yo he visitado ahí las Islas Canarias y también he leído en alguna ocasión que un cierto lugar históricamente se había hundido, se había producido uno de esos deslizamientos. Eso ha ocurrido históricamente allí, ¿no? En algunos casos vosotros lo habéis estado estudiando. Sí. Hace años comenzamos uno de nuestros proyectos de investigación precisamente centrado en estudiar los megadeslizamientos. Si hablamos de megatsunamis, en esta ocasión tenemos que hablar de megadeslizamientos de las Islas Canarias. En concreto, nos dedicamos a investigar los procesos en la isla de Tenerife. Estos megadeslizamientos son los mayores ocurridos en el planeta, o sea, no estamos hablando de cosas frecuentes ni nada de eso, al contrario, y únicamente han ocurrido en la prehistoria. Hay ejemplos de estos mismos tipos de procesos o parecidos en zonas geológicas de iguales características, por ejemplo, las Islas Hawái. En las Islas Cabo Verde también se ha descrito más recientemente algún caso y en algunas otras islas
creo recordar en la isla de La Reunión, en el Índico también se ha dado es decir, en grandes islas volcánicas oceánicas. Se dieron en la prehistoria unos gigantescos deslizamientos que se llevaban al mar de forma repentina una parte importante de la isla, pero si antes estábamos hablando de 3 kilómetros cúbicos como los mayores deslizamientos históricamente que se han registrado en la Tierra, ahora estaríamos hablando de cientos de kilómetros cúbicos. Cientos de kilómetros cúbicos, qué bárbaro. Sí, las dimensiones de estos procesos prehistóricos eran de cientos de kilómetros cúbicos. Algunos investigadores se han aventurado a decir que alguno de ellos llegó a los 1000 kilómetros cúbicos, pero bueno, quedémonos en cientos de kilómetros ya cúbicos. Con eso es bastante. Sí, son procesos absolutamente inimaginables. Aunque se pueden imaginar, afortunadamente para nosotros, en el ámbito científico me refiero, porque si uno va, por ejemplo, a la isla de Tenerife o a la isla del Hierro o a la isla de La Palma, menos, se observan los rasgos geomorfológicos. Han quedado todavía, después de decenas o cientos de miles de años, registrados en el relieve las señales, las marcas, los rasgos que dejaron estos grandes deslizamientos. O sea que afortunadamente, por eso me refería que las Canarias son un lugar excepcional, porque podemos estudiar y observar las señales, las evidencias, los escarpes que dejaron estos deslizamientos tanto en tierra como al fondo del mar. Sí, esos deslizamientos de esa cantidad tan enorme de rocas y demás, porque estás hablando de 100 kilómetros cúbicos, eso que son, pues es como una montaña de 5 por 5 por 5 kilómetros. Sí. Quizás, mira, te voy a dar un dato. Uno de los depresiones que actualmente existen en la isla de Tenerife, en toda la zona norte, tiene 11 kilómetros de ancho por 11 kilómetros de largo. O sea, esa sería la extensión de la masa que deslizó. Ahí hay que añadir la profundidad, que podrían ser perfectamente 2, 3, 4, 5 kilómetros, lo que fuera, o 1 kilómetro. Aunque solo fuera 1 kilómetro, ya estaríamos hablando de más de 100 kilómetros cúbicos, ¿no? Claro, me hablas de deslizamientos prehistóricos, ¿no? O sea, no han ocurrido recientemente, no se tiene ninguna constancia, ni escrita, ni nada de ellos, pero se tienen muestras del megatsunami que produjeron en alguna de las otras islas o algo. Sí, de hecho, ese es un poco el enlace entre ambos procesos y que forma parte de nuestra investigación. Intentar conectar unos depósitos, algunos que se habían descrito previamente, algunos como megatsunami, otros como unos depósitos marinos extraños con unas características diferentes, conectar esos depósitos y otros más que descubrimos a lo largo de nuestras investigaciones con los procesos de deslizamiento. Eso fue un poco la idea, ¿no? Se encontraron, ya te digo, una serie de depósitos que cumplían todas las características de haber sido generados por grandes olas, gigantescas olas que habían arrastrado todo tipo de material del fondo del mar, de varios cientos de metros incluso de profundidad. Todo eso se conoce al estudiar un poco las características y la procedencia y los medios de vida o los nichos de donde proceden los animales o los restos de animales marinos que se han encontrado en los depósitos. Uh-huh. Esos megatsunamis pueden llegar a extenderse por todo el océano y golpear también a las costas, en este caso pues podríamos decir de África o de América, en fin. No, en ningún caso. No, en ningún caso. No llegan tan lejos. Hemos hablado antes que los megatsunamis, la principal característica es que son procesos muy locales, muy localizados, afectan a las costas de la propia isla donde se producen o a las costas más cercanas, en torno a unos pocos kilómetros, pero en ningún caso me viene ahora a la cabeza, fíjate, todo aquella, no sé cómo llamarlo, historia que se montó en torno al megadeslizamiento que podía tener lugar en La Palma.
si recuerdas. Sí, la recuerdo, se habló mucho, sí, se habló mucho de eso. Fue una publicación de un investigador, creo que era inglés, que, digamos, avisaba de que podía producirse un gran deslizamiento en la isla de La Palma con consecuencias terribles para la zona, ¿no? Sí, que iba a arrasar toda la costa este de los Estados Unidos, en fin, una serie de alarmas innecesarias y absolutamente infundadas y quizás con intereses ocultos, porque uno de los investigadores que desencadenó todas estas noticias o todas estas especulaciones trabajaba para una compañía de seguros europea, No o sea que ahí no se sabe qué pensar, pero ellos mismos estuvieron intentando aportar alguna prueba de esa teoría estrambótica y reconocieron que no había absolutamente ninguna prueba, ninguna. Y al final uno de ellos acabó diciendo, no sabemos cuándo, pero pasará. Sí, pasará o no pasará, dentro de 50.000 años o nunca, depende de la evolución que sigan teniendo las Islas Canarias, ¿no? Bueno, esto aclara una cuestión muy importante, o sea, cuidadito con estas noticias que saltan ahí a los diarios y que se reparten por las redes, ¿no? Sí, claro. O sea que, aun en el caso de que ocurriera, lógicamente su alcance no sería en ningún caso tan grande. Se quedaría reducido, pero sí podría afectar a alguna de las islas vecinas, ¿no? Ah, sí, sin duda, sería. Lo único que en el caso de La Palma estoy pensando que, haciendo mucha ciencia ficción, por supuesto, y hipotéticamente, si deslizara la zona que dijeron que iba a deslizar, que es la ladera occidental de La Palma, pues ahí no hay nada, sino mar. Enfrente no habría ninguna isla. Pero bueno, dejemos de especular. Vayamos a los hechos, ¿no? Decías Sí, que tú has estudiado... A las evidencias. Sí. Tú has estudiado las Islas Canarias. Ahí hay huellas de deslizamientos muy grandes, lo acabas de decir. Esos deslizamientos, lógicamente, no tuvieron por qué haber provocado una hecatombe planetaria, pero hay otras causas de deslizamiento que sí causan hecatombes planetarias, ¿no? Como es la caída de un meteorito, o más que de un meteorito, pues sería de un cuerpo bastante más grande, un cometa o un asteroide. Sí, asteroides de gran tamaño. De hecho, hay evidencias históricas, siempre vuelvo a lo mismo, a las evidencias, pero claro, es que si no, no se puede dar nada por cierto, lógicamente. Hay evidencias históricas de 2 casos, al menos, de impactos de asteroides en la Tierra que han causado gigantescos megatsunamis. Ahí podemos poner el doble calificativo, megatsunami gigantesco, ¿no? Por el impacto. Uno es el conocido, yo creo, el más conocido, el de Chicxulub, porque acabó con los dinosaurios, que es por lo que lo conoce la mayoría de la gente, porque fue el asteroide que acabó con los dinosaurios y efectivamente produjo unos megatsunamis que se han podido encontrar los depósitos, por eso se han asociado al impacto del Chicxulub. Se han podido encontrar en los depósitos, indicando que pudieron alcanzar desde cientos de metros a kilómetros de altura, porque se ha encontrado la ola en la zona donde actualmente está el Golfo de México. Se han encontrado depósitos muy alejados y a cotas muy altas y muy importantes. Y también ahí sí que se ha demostrado que penetraron kilómetros hacia tierra. O sea que el impacto debió ser brutal, sí. Efectivamente, para acabar con los dinosaurios y con la mayor parte de las especies que vivían por entonces en el planeta. Sí, que los dinosaurios han llevado la fama porque eran muy llamativos, claro, y eran muy grandes, pero ahí hay mucha criatura pequeña que desapareció. Sí, la mayor parte de las especies. Y luego otro ejemplo, en una zona cercana, en la bahía de Chesapeake, en Estados Unidos, en la costa oriental, el impacto de otro asteroide también, que se han encontrado igualmente depósitos de cientos de metros situados a cientos de metros de altura, a kilómetros de distancia de donde fue el impacto. De hecho, se dice o se ha llegado a proponer
que la forma actual de la bahía pudo ser causada por este impacto, ¿no? Creo que no hemos hablado de edades. Si estábamos hablando antes de deslizamientos prehistóricos de hace cientos de miles de años, esto ya nos vamos a los millones. En el caso de Chicxulub está en torno a los 65, creo recordar, millones de años. 66, no se ponen de acuerdo, pero vamos, más o menos. Bueno, ¿qué más da, verdad? ¿Qué más da un millón más, un millón menos a esa distancia, ¿no? Claro, y en el otro caso de la bahía de Chesapeake, unos 35 millones de años. O sea que ahí ya los periodos de retorno se disparan completamente. Bien, pues hablábamos de que todo esto que has estado comentando, pues está reflejado en un libro que se llama, precisamente el título está claro, Megatsunamis. Es un libro de la colección Que sabemos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde pues todos los que nos escuchan pues pueden conseguir muchísimos más datos que los que pueden darse en una entrevista de este tamaño, ¿no? Tú estás trabajando sobre deslizamientos, lo decíamos desde el principio, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora sobre estos temas? ¿Cuáles son, digamos, tus investigaciones más recientes? Hablemos ahora de tu investigación. Bueno, en realidad los megadeslizamientos de Canarias, en concreto de Tenerife, fueron algunos de los proyectos de investigación que abordamos hace ya años. Pero en general sí que me he dedicado siempre al estudio de los deslizamientos, pero de una forma un poco más prosaica, ¿no? No a estudiar estos grandes eventos tan interesantes, sino a estudiar estos procesos, su extensión, su influencia, su ocurrencia en España. En general, para caracterizar el estado que se encuentra el país con respecto a este tipo de procesos y porque causan muchísimas pérdidas económicas anualmente a infraestructuras, a poblaciones, etc. Entonces, esta es un poco mi dedicación principal en el campo de los riesgos geológicos, ha sido especialmente a los deslizamientos. Y en eso andamos, estudiando unos tipos de procesos, otros tipos de procesos, cómo influyen, cómo se desarrollan, cómo podemos preverlos y prevenirlos, los deslizamientos de escala, por llamarlo de alguna forma, humana o escala geotécnica, aquellos sobre los que podemos actuar para intentar evitar o prevenir que hagan daños. Esto es fundamentalmente uno de los papeles que desarrollamos actualmente en proyectos nacionales, proyectos en relación con la Unión Europea, con otros países, que ahora fundamentalmente están especialmente enfocados en la utilización y la aplicación de técnicas de observación remotas de la Tierra, a partir de datos de los satélites, para interpretar, conocer, prevenir y desarrollar el conocimiento en este tipo de procesos, pero a escala humana, para evitar en lo posible que afecten y que tengan consecuencias en las actividades y en los bienes humanos. Fundamentalmente, los proyectos actuales están enfocados al desarrollo de la aplicación de estas técnicas remotas, técnicas de observación remota de la Tierra, porque nos pueden dar una cantidad de información impresionante que antes o no la teníamos o había que ir a recopilarla al campo, unas campañas de campo para estudiar las laderas, los movimientos, los deslizamientos, etcétera, que ahora se facilitan enormemente con este tipo de técnicas. Ese tipo de técnicas entiendo que se basan en imágenes, en fotografías desde el espacio y por lo tanto que dan una visión pero en dos dimensiones, ¿no? Sí, son técnicas que dan información superficial, eso nunca hay que olvidarlo, porque la información nunca es en profundidad. Ahí no se van a poder sustituir nunca las investigaciones in situ que hay que hacer en las laderas, con problemas de movimiento, sondeos, técnicas geofísicas, ensayos in situ, etcétera, para conocer un problema concreto. Estaríamos hablando de estudiar una ladera concreta, un problema concreto, un deslizamiento concreto. Pero, sin embargo, las técnicas remotas sí aportan todo tipo de información superficial, tanto si existe algún tipo de movimiento o desplazamiento que son indicativos de que algo está pasando en esa ladera, de que puede haber un deslizamiento repentino y peligroso, como nos permiten preparar modelos del terreno
para ver la evolución, etcétera, la velocidad de movimiento, comparar con épocas de lluvia, si la ladera se mueve más, se mueve menos. Nos permiten realizar modelos numéricos que nos van a poder, con los que vamos a poder al mismo tiempo simular qué medidas se pueden tomar y cómo esas medidas tendrían resultado en la ladera, es decir, nos permiten simular elementos que van a poder detener o al menos frenar el movimiento de una ladera. Podemos ver cómo funciona, si van a funcionar con la lluvia, si no van a funcionar, etc. Una serie de herramientas con las que nunca habíamos pensado, tanto las técnicas de observación remota como los modelos numéricos que nos permiten estudiar la estabilidad y el comportamiento del terreno, ¿no?, de las laderas. ¿Os llaman cuando van a diseñar, por ejemplo, un embalse o una presa en algún lugar? No, por lo general nos llaman cuando ya el problema ha empezado. En general. Vaya, por Dios. En general. Pero bueno, también nosotros hemos prestado siempre un servicio a las administraciones públicas para asesoría. Sí, a veces nos han llamado, pero yo diría que el 100% de las veces cuando ya el problema está en marcha, ¿no? Lógicamente, si no se pone en marcha parece que no hay problema, no se conoce. Hoy en día bien es verdad que para todo tipo de obra pública se estudian previamente las laderas, porque muchas veces hay deslizamientos antiguos que no se reconocen, pero que cualquier actuación que modifique un poco las condiciones los puede volver a poner en marcha. Es verdad que hoy en día los estudios para obra pública, todos estudian las condiciones de las laderas y la influencia que la obra que se vaya a hacer va a tener en esa ladera, claro, para evitar en lo posible todo tipo de movimientos. Muy bien, muy interesante esta charla. Lógicamente quedan siempre por ahí muchas preguntas en el tintero, pero bueno, el tiempo que tenemos es limitado. A mí me gustaría, antes de despedirnos, que hablaras un poco de ti, de tu carrera. Nosotros, siempre lo digo, nos escuchan estudiantes que alguno de ellos puede estar pensando, oye, qué tema más interesante para dedicar mi carrera, mi futura carrera investigadora, caso que decida investigar, ¿no? Así que les viene muy bien el ejemplo de vuestro camino hasta llegar ahí, ¿no? De nuestro... tan largo ya que me cuesta casi recordar. Yo me he acercado, siempre he estado en relación con los riesgos geológicos, fundamentalmente con deslizamientos, aunque siempre he tenido también actividad en otro tipo de riesgos, como puedan ser la sismicidad, el vulcanismo, etcétera. Pero fundamentalmente yo me he dedicado al estudio de los deslizamientos a todas las escalas, como hemos comentado, desde escala geotécnica humana para resolver un problema concreto de una ladera que está deslizando y está afectando a una población, a una carretera, hasta el estudio de los grandes megadeslizamientos prehistóricos en determinados ámbitos geológicos. Pero me he acercado un poco al estudio de estos procesos viniendo desde el estudio del comportamiento del terreno. Yo empecé inicialmente estudiando mecánica de rocas e ingeniería geológica, donde he desarrollado fundamentalmente mi carrera en estos ámbitos de ingeniería geológica, mecánica de rocas y deslizamientos, así un poco por ese orden, por esa categoría, como digo, viniendo desde el estudio del comportamiento del terreno. No me he acercado al estudio de los deslizamientos o de los procesos de movimientos de laderas o del terreno desde un ámbito geomorfológico o desde un ámbito de superficie, sino del conocimiento de por qué se rompen las laderas. Ese es un poco el desarrollo o la relación que ha habido entre el comienzo de mi vida profesional y a dónde he llegado, intentando conocer por qué el terreno se rompe, qué factores son los que hacen que se rompa una ladera. Es decir, el estudio fundamentalmente de la mecánica de las rocas, que es una disciplina que se dedica a estudiar eso, las propiedades mecánicas de las rocas y el comportamiento mecánico de las rocas.
Muy interesante. Bueno, pues aquí nos tenemos que despedir. Hemos hablado con Mercedes Ferrer Gijón. Hemos dicho que es investigadora en el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mercedes, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, Ángel, un placer y muchas gracias por vuestro interés. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.